Vamos ahora con otro tema, con un tema que se ha estado ventilando de manera especial y constante en los últimos meses. Y esto tiene que ver con las denuncias por abuso físico, maltrato, vejación al interior del movimiento sodalicio de vida cristiana aquí en el Perú. Todas estas denuncias han ingresado ahora a una nueva etapa, es decir, a los testimonios recogidos de manera impecable por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, al informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, que es verdad fue convocada por el propio sodalicio, se ha sumado ahora la ampliación de una denuncia penal hecha por 5 ex-sodálites ante la 26 Fiscalía Penal de Lima por los presuntos delitos cometidos por Luis Figari y otras 7 figuras del sodalicio. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. El caso sodalicio llega a donde siempre debió aterrizar. Se tilda que Figari y la cúpula del sodalicio mantuvo un esquema que hizo que las víctimas captadas cuando eran menores de edad fueron luego sometidos a un régimen de esclavitud. Luis Fernando Figari es el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, organización con decenas de denuncias de abusos y maltratos físicos y sexuales, bajo la batuta de sumisión de jóvenes a la particular práctica retorcida de fe de Figari y compañía, abusadores que hoy son denunciados penalmente por víctimas, con rostro descubierto, con nombres y apellidos, y por delitos que no han prescrito. Menores eran reclutados por el sodalicio en la etapa escolar, a espaldas de los padres en muchos casos, para que luego se conviertan en servidores y esclavos modernos, son los términos que utiliza el informe de Figari. Esto a sabiendas y en contubernio con la cúpula del sodalicio. He ahí la asociación ilícita, una organización destinada a cometer delitos. ¿Y cuáles son los delitos a los que estaba destinado a cometer? Precisamente el secuestro y las vejaciones físicas y psíquicas. El caso sodalicio llega a donde siempre debió aterrizar: la Fiscalía y el Poder Judicial. Hay que salir al encuentro del Señor. Ahora en Panorama. Y ojo que esto no es una denuncia contra la institución, la denuncia es contra personas naturales. Esto va dirigido a Figari y a 7 más. Podría decirse que las características de los comportamientos y lo que forjó Figari fue esclavista. Ese es el término que usa el informe de la propia Comisión del Sodalicio. Hemos podido acreditar a través de algunos testimonios, y no todos, que las víctimas del sodalicio eran captadas en etapa escolar, muchas veces a espalda de sus padres. Luego había un procedimiento en el que se les quitaba cualquier tipo de manifestación de libertad, es decir, el libre albedrío era nulo. Hubieron vejaciones sexuales que son públicas, por lo menos de Figari, Doig, Murguía, Jeffrey Daniels. El testimonio más desgarrador es uno reciente de Álvaro Urbina. Para entender la denuncia fiscal contra el probable depredador Figari y séquito, es necesario conocer este documento oficial, el Informe General de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación del mismo Sodalicio de Vida Cristiana. El trabajo que hizo la Comisión de Ética convocada por el sodalicio fue realmente impresionante. O sea, el informe es devastador, es demoledor, es clarísimo. En noviembre del año pasado, solo por la avalancha de acusaciones germinadas por el libro Mitad monjes, mitad soldados, Sandro Morón, superior general del sodalicio, convocó a 5 ciudadanos católicos y reputados para formar una comisión independiente que revise lo ocurrido e identifique víctimas. Hace un mes, dicha comisión presentó su informe final, documento lapidario
para Figari, para la cúpula del sodalicio y sin ningún reparo en señalar errores y abusos. El informe es devastador, es demoledor, es clarísimo y las recomendaciones son tan radicales como las que Paola Ugaz y yo hemos ido comentando en diversos medios, ¿no? Esta es la primera vez que se leen extractos del informe público y oficial de la Comisión de Ética en televisión. Formandos fueron víctimas de agresiones físicas, vejaciones y hasta abusos de índole sexual, apartamiento de su familia, desvalorizando a los padres, ejercicio de posición de dominio, anuló voluntad de formandos. Sobre los superiores, dice claramente que encubrieron. Superiores no adoptaron medidas correctoras y por el contrario, los encubrieron. No se protegió a las víctimas. En ciertos casos, se privilegió cubrir al victimario. Se evidencia el silencio cómplice de quienes compartieron la cúpula de poder con Luis Fernando Figari en todos sus niveles. El informe también describe a la cúpula sodalite como racista. Hubo discriminación social y racial. Cúpula tenía evidente preferencia por jóvenes de raza blanca y condición económica pudiente. Entorno de jóvenes que rodeaba a Luis Fernando Figari pertenecía a ese grupo de gente. Y a las prácticas de Figari hasta como esclavistas. Jóvenes, en algunos casos, fueron privados de recibir formación hasta por más de 20 años y más bien obligados a realizar tareas domésticas sin compensación, bajo la premisa de estar al servicio del fundador y que sugiere esclavitud moderna o servidumbre. Figari aparece como un manipulador profesional con delirios de deidad. Figari presumía de dones sobrenaturales. Cuando, por ejemplo, Figari venía a San Bartolo, cuando nosotros vivíamos ahí, teníamos que salir disparados a buscar lo que a él le gustaba, lo que él quería comer, lo que quería tomar, no sabíamos la gaseosa exacta, ¿no? Dónde se tenía que sentar. Y él venía y decía las cosas que para nosotros eran palabra de Dios. A nosotros lo que él decía era más potente que la Biblia, ¿no? No hay nada más concreto, directo y potente que el informe ético que elaboraron estas personas. Todo eso posibilitó la relación de prácticas constantes de abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Que recomendaron el resarcimiento de víctimas, la intervención del sodalicio por Roma, el cambio del consejo que hoy lo dirige y que ningún sodalite de los años del abuso forme parte de su gobierno hoy. Las víctimas, con ese preciso informe, edifican su acusación penal. Menores eran reclutados por el sodalicio en la etapa escolar, a espaldas de los padres en muchos casos, para que luego se conviertan en servidores y esclavos modernos, son los términos que utiliza el informe de Figari. Esto a sabiendas y en contubernio con la cúpula del sodalicio. He ahí la asociación ilícita, que es una organización destinada a cometer delitos. ¿Y cuáles son los delitos a los que estaba destinado a cometer? Precisamente el secuestro y las vejaciones físicas y psíquicas. Así, víctimas con nombre y apellido denuncian a sodalites con nombre y apellido. Interponemos denuncia penal contra Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, dice, y ahí no pudo hacer ningún milagro, dice. Virgilio Levalli, que la mayor preocupación a nivel del local son las personas. José Ambrosi. El Ministerio Público y la Santa Sede están llevando adelante sus investigaciones. José Antonio Eguren, Eduardo Regal. Nuestra fe en la acción es expresión. Oscar Tocomura. Por ahí va la entrevista con Oscar Tocomura, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. Erwin Schoy. Y recibimos en los estudios de RPP al señor Erwin Schoy. Y los que resulten responsables. El informe
informe de ética era, en estricto, el primer documento de una serie de acciones para salir de la crisis y lograr justicia para las víctimas. Cumplir sus recomendaciones era símbolo de enmienda y refundación. Sin embargo, el viernes, a contracorriente de ese documento, el superior del sodalicio presentó las disposiciones del Vaticano para con la organización. Que ya hemos recibido el decreto vaticano que define la decisión de la Santa Sede en el caso del sodalicio. Que definía, al fin, el nombramiento de su excelencia, Monseñor Joseph William Tobin, como delegado ad nutum para el sodalicio de vida cristiana. Segundo, se le da a este delegado la atribución de aconsejar y sostener al superior general y al gobierno del sodalicio en el cumplimiento de todas sus competencias. El delegado guiará al gobierno del sodalicio en las decisiones a adoptar en el caso de Luis Fernando Figari. Queremos informar también que el sodalicio ha tomado la decisión de cerrar la casa de Roma donde ha estado viviendo Luis Fernando Figari y trasladarlo a un lugar más aislado y acorde a los requerimientos que la Santa Sede ha pedido para continuar con sus investigaciones. El documento vaticano es distinto a lo que recomendaba la Comisión de Ética formada por el sodalicio. El edicto vaticano ha sido lo mejor que le puede haber pasado al sodalicio. Es la mejor respuesta que ellos han podido recibir. La comisión recomendaba algo completamente opuesto a eso. Hoy por hoy todos deben respirar aliviados en la cúpula actual del sodalicio porque no han nombrado un comisario interventor, sino una suerte de consejero que va a estar ahí para consultas y que va a sostener al superior general actual. De aconsejar y sostener. Es lo mejor que les ha podido pasar, porque Sandro Moroni, superior general, había puesto su cargo a disposición. Entonces imagínate que ahora le digan, te va a sostener un obispo, ¿no? Para que hagas todas las reformas, ¿no? Cañón, pues, ¿no? Una cosa más que es quizás la más saltante del edicto vaticano. No hay sanción para Figari todavía, no hay nada. Pero Luis Fernando Figari, hoy por hoy, no ha sido expulsado, no ha sido separado, no ha sido expectorado, no ha sido eyectado, sigue ahí feliz de la vida. En la práctica, el informe ético recomendaba, por ejemplo, que la conducción no esté en manos de las 5 personas que ahora forman el órgano más importante de su gobierno, ni que alguna persona que tuvo cargo en los años de los abusos tenga cargo hoy. Las personas que ejercieron algún cargo en la organización durante los años en que se permitieron los abusos denunciados deben ser impedidas de ejercer cargo representativo al interior de la organización. Sin embargo, uno de los odálites del grupo fundacional de Figari se llama José Ambrosi y es el actual número 2 de toda la organización, al lado de Sandro Moroni. La presencia de José Ambrosi en el actual Consejo Superior como vicario general, es decir, como el número 2 de la institución, es un contrasentido. Es el que más presencia ha tenido en la cúpula durante mucho tiempo. No me digan que no sabía nada, pues. ¿Ah? Algo ha visto, ha encubierto, ha protegido, ha tapado, ha ocultado, no ha querido ver. Y cuando me mandan a San Bartolo, mi director espiritual era José Ambrosi. José Ambrosi, que estuvo desde el primer día en que yo llegué a San Bartolo y estuvo en todo el proceso en el cual yo le contaba cada una de las cosas que pasaba en San Bartolo y que me hacían a mí. Es uno de los que más dinero ha manejado en el sodalicio junto con Jaime Bertel, uno de los hombres de mayor confianza de Luis Fernando Figari y que además fue captado en una fotografía mientras se decía que Figari estaba en su retiro en Europa. La única manera de que aquel informe dé fruto, por lo tanto, era la denuncia penal. Ellos mismos, luego de escuchar casi 100 testimonios, llegan a la conclusión, literalmente, que las víctimas de esta asociación ilícita, como nosotros la tildamos, sufrieron el delito de secuestro. Se tilda que Figari y la cúpula del sodalicio mantuvo un esquema
que hizo que las víctimas captadas cuando eran menores de edad fueron luego sometidos a un régimen de esclavitud. ¿Cuál es la versión del sodalicio sobre la oposición al fin del informe de la Comisión de Ética y el Edicto Vaticano? ¿Cuánto tiempo más habría que esperar por la sanción efectiva a Luis Fernando Figari? Y, lo más importante, ¿cuándo tendrán justicia todas las víctimas, todas, y sanción todos los sodálites victimarios? Todo esto en exclusiva en la primera entrevista del superior del sodalicio en televisión. Siga con Panorama. Y así es, ayer entrevistamos en exclusiva al superior general del sodalicio, al señor Sandro Moroni. Esto es lo que nos dijo respecto a la crisis que vive en este momento esta organización religiosa. Señor Moroni, buenas noches, gracias por atendernos. El día viernes se ha dado a conocer ya públicamente el decreto del Vaticano respecto a todo el tema del sodalicio. Algo ha llamado la atención, que no se resuelve el tema Figari. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, el decreto de la congregación es un decreto muy importante y que tiene distintos aspectos. Uno, el que tú mencionas, y que es algo que hemos hablado, digamos, en el Vaticano las últimas semanas, la investigación continúa. La Santa Sede está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para que esto se aclare. ¿Y por qué se hace tan difícil que, digamos, esa investigación pueda concluir? O sea, digamos, ya se conocen los testimonios que señalan al señor Figari, pues, de presuntos delitos de pedofilia. Los testimonios de los que haces tu referencia y que están en el libro de Pedro Salinas y de Paolo Ugaz son testimonios que han sido publicados con seudónimos y los mismos que han sido entregados a la Fiscalía son con seudónimos. Entonces, ante un trabajo judicial, tanto de la Santa Sede como la Fiscalía, no se puede trabajar, digamos, mientras no hayan identidades claramente identificadas. Y ese es el problema, creo yo, fundamental. Eso podría ser en lo que respecta, pues, a este delito extremo, ¿no es cierto?, de abuso sexual. Pero ¿y en todos los otros? Hasta donde yo tengo conocimiento, existen, digamos, señalamientos de abuso sexual, existen de abuso físico, psicológico. Estamos hablando de lo mismo. Gente que ha dado testimonios, en muchos de ellos, que no tienen firmantes, y los que tienen firmantes no implican necesariamente un delito que esté estipulado en el derecho canónico, en el derecho civil y penal. Entonces, eso hace complejo el trabajo. Él, mientras tanto, va a ser cambiado de casa, como para poder entender exactamente, o sea, deja una casa que para muchos puede ser, pues, el Hotel 5 Estrellas para pasar a... Mira, lo que nosotros estamos trabajando, y es lo que nos ha pedido la Santa Sede, es, mientras no exista una definición absoluta y definitiva, tiene que estar en una situación de aislamiento. O dispone todavía, pues, no sé, de empleados, dispone de secretarias. La vida que va a tener y que tiene el señor Figari es una vida en este momento es sencilla, sin empleados, sin secretarios y demás. Vive en una comunidad en unas condiciones adecuadas para que la investigación continúe, es decir, en un aislamiento frente al resto de la comunidad sodalite que facilite la investigación. ¿Le cuesta al sodalicio mantener distancia con Luis Fernando Figari? Mira, yo te voy a ser muy sincero, Rosana, y yo en el mensaje que hice en los primeros días de abril fue absolutamente claro de cómo iba a obedecer las conclusiones judiciales y las conclusiones eclesiásticas. Pero he hablado también de un rechazo moral, de una censura moral, de declararlo una persona non grata. Y en ese sentido estamos hablando de un distanciamiento absoluto. Por eso cuando han dicho que yo como autoridad estamos protegiéndolo, absolutamente es mentira. No estamos protegiendo a nadie. Nuestro compromiso, de verdad, es con la verdad. Y el que menos se debe sentir protegido por mí es Fernando Figari en este momento. Cuestiona todos los hechos de los que has denunciado. Mira, cuando salen muchas de estas cosas públicas y la comunidad va tomando conciencia de la gravedad de muchos de estos asuntos, yo he ido tomando decisiones junto con mi consejo que han sido muy radicales y muy claras en el caso de Luis Fernando Figari. Desde el momento de todas sus publicaciones no ser utilizadas nunca más de manera pública
ni citadas en retiros, ni conferencias, ni nada, no utilizar nada suyo, digamos, para la formación del sodalicio. Es decir, la referencia, tanto personal como espiritual para él, hoy día, digamos, no existe en la comunidad. No existe para nada. Es muy triste lo que te estoy diciendo. Es muy lamentable, pero esa es la verdad. Y hoy día, digamos, existe un distanciamiento. Esa declaración que yo hice en el 5 de abril, de declararlo persona non grata, es una declaración muy fuerte, clara, institucional, y que yo quiero que a nadie le quepa duda, tanto al interior de la institución como hacia la sociedad. Por un lado está este decreto del Vaticano que no habla de disolver, habla de que hayan reformas acompañadas de un arzobispo, ¿no es cierto?, el arzobispo de Indianápolis. Sin embargo, la Comisión de Ética proponía algo mucho más severo. Incluso cualquier reforma pasaba por la renuncia de muchas de las cabezas de la organización. ¿Usted con cuál se queda? Primero, como lo he dicho, yo estoy muy agradecido a la Comisión de Ética, creo que han hecho un trabajo fantástico, pero la Santa Sede ha completado con otros informes, es decir, con unos informes de unos investigadores independientes que están viendo otros aspectos de la realidad, más el visitador apostólico que había hecho la Santa Sede. La Santa Sede, evaluando todas estas cosas, más información propia que ellos tienen, nos han puesto un delegado apostólico. Este delegado apostólico, que es Monseñor Joseph William Tobin, que es arzobispo de Indianápolis, tiene una experiencia muy amplia en la renovación de la vida religiosa. Él ha sido el responsable y el encargado de la reforma de las comunidades religiosas en Irlanda después de todas las denuncias y de abusos que hubieron en la iglesia de Irlanda, que fue muy complicado. Pero ¿qué tan cercano va a estar a lo que se está pues modificando o cambiando aquí en Perú? ¿Qué tipo de relación es la que van a sostener desde Perú con él? Porque digamos, a la distancia uno puede pensar que pues se le podrían pasar algunas cosas. Mira, él tiene, cada 6 meses tiene que presentar un informe a la Santa Sede. Evidentemente él va a tener que venir al Perú y nosotros vamos a tener probablemente que visitarlo y presentar un plan. Junto con eso, él tiene la potestad de nombrar un representante, probablemente aquí en el Perú, que nos acompañe más de cerca. A la fecha, con el trabajo de otras investigaciones, con el trabajo de la comisión, ¿se puede establecer en números cuántas víctimas y cuántos victimarios se habrían dado? ¿Existirían? Mira, yo sé que han ido muchas personas a la comisión independiente, lo cual ha sido muy bueno. No te podría decir el número exacto porque es el trabajo que han hecho ellos, pero las investigaciones continúan. Esta semana están llegando los investigadores externos norteamericanos para poder avanzar en el trabajo de la evaluación de la compensación con las víctimas, y yo quiero ser en ese sentido muy enfático, Roxana. Vamos a ayudar a todas las personas que puedan ser dañadas, de cualquier tipo. Es decir, si ha habido victimarios, serán sancionados. Si ha habido víctimas, van a ser ayudadas y reparadas. ¿Que van a ser ayudadas psicológicamente? Desde todo punto de vista, desde económico... ¿Va a haber resarcimiento económico? O sea, sí lo están contemplando. Absolutamente, absolutamente. Como te digo, es una reforma integral y es una ayuda integral. Es decir, ayuda psicológica, ayuda económica si fuese el caso. Es decir, vamos a hacer lo que sea. Porque ¿sabes qué, Rosana? Nuestro compromiso es con las personas. Nuestro compromiso es con la sociedad. Y yo sé que esto ha dolido mucho, y por más que haya gente que diga, no, tiene que ser más rápido, entiendo la urgencia, entiendo el sufrimiento, pero lo queremos hacer bien y esto está por empezar. Yo creo, digamos, que en los próximos días, 15 días, en el mes de junio, deberíamos empezar a andar con el trabajo con las víctimas de manera, digamos, inmediata. ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué si algunas de estas denuncias o algunos de estos testimonios se recogían ya desde el 2006, 2005, después el 2011, que fue también con el tema del señor Germán Doig, ¿por qué se ha esperado recién hasta el 2015, 2016 para que tomaran ustedes la iniciativa de investigar y finalmente llegar hasta la Santa Sede? Sí, mira, la información que yo tengo es que hubo personas que entregaron al Tribunal Eclesiástico de Lima información en el 2011. Eso es lo que yo sé.
esa información de primera mano yo nunca la recibí y sé que el Tribunal Eclesiástico de Lima la debió haber enviado, o la envió, digamos, a la Santa Sede. Yo asumo como superior general en el 2013 y a partir del año 2013 empiezo a recibir información de distinto tipo. Al principio información probablemente de cosas menores o no necesariamente tan graves. En junio del 2014, Rosana, recibo el primer testimonio contundente de manera personal y firmado de una persona que buscó y que yo empecé a hacer absolutamente todos los trámites con la Santa Sede. Es decir, han habido, yo sé, cosas de oídas, pero... Bueno, testimonios frente a medios, a televisión, a prensa escrita. Claro, pero como te digo, muchos de esos testimonios iniciales a prensa escrita, etcétera, probablemente, por más que puedan haber sido dolorosísimos, tristes, etcétera, no configuraban delitos como los que sí hemos encontrado después y que hoy día son los que se están tramitando juntos, hacen un corpus importante que es lo que hoy día está evaluando la Santa Sede, pero ha sido un camino largo. Ese camino largo, es penoso que haya sido tan largo, pero claro, ha sido pero eso, claro, ¿no? pero no estamos hablando pues de cualquier hecho, ¿no? Eran denuncias realmente dolorosas, como usted dice, indignantes. Denuncias como estas no generaron ninguna alerta al interior del movimiento. Mira, alerta de todas maneras generaron. Y yo creo que el cambio que hemos venido haciendo en el Sodalicium es un cambio que ya tenemos algún tiempo haciéndolo. Es decir, nosotros, y esa es la verdad, hemos tenido durante mucho tiempo una formación muy vertical y podríamos decirla de corte militarizado. Y que eso efectivamente causó distinto tipo de afecciones en distintas personas, cosa que lamentamos y que estamos trabajando por reparar. Pero ese tipo de testimonios se han ido sumando otros de una gravedad mayor, Claro, además, sino de la propia hablando institución. de secuestros de sus hijos, por ejemplo. Lo sé. Hoy en día, los padres no tienen ningún problema en ir a visitar a sus hijos sin comunicarse permanentemente, por ejemplo. Absoluto, Rosana. Y es más, yo te agradezco poder tener esta ocasión y esta entrevista, y a mí me encantaría que tú visites nuestras comunidades, nuestros centros, entrevistes a los chicos para que veas hoy día la experiencia que ellos tienen, la relación que existe con sus padres, para que veas que efectivamente muchas de esas cosas que pudieron ser tristes y lamentables, ha habido un proceso de cambio y de trabajo. Pero hoy día las cosas son muy distintas. Ha sido muy lamentable y por eso yo he pedido perdón. Perdón a todos aquellos que se puedan haber sentido heridos. Perdón a todos aquellos que se puedan haber sentido dañados. Perdón a todos aquellos que hemos cometido actos de omisión. Perdón de distinto tipo. Y yo quiero aprovechar las cámaras y la ocasión que me está dando tú para volverlo a decir. De verdad, lo lamentamos y estamos trabajando muy seriamente para que esto, Rosana, no vuelva a ocurrir. Bien, esa ha sido la versión de Sandro Moroni, secretario general del movimiento Sodalicio. Momento de hacer una brevísima pausa en el programa. No se mueva.